Hola a todos los que nos están viendo en Facebook y los que se están uniendo. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta es una charla bien interesante que nos va a dar Camila González. En un momento les voy a decir su semblanza y pues comenzamos. Pues si tienen alguna duda, hay una liga ahí en Facebook y pueden acceder ahí y dejar sus preguntas. Y se harán al final de la conferencia y pues ya, muchas gracias por estar aquí. Eh, Pues bueno, empezaré con la semblanza de Camila. Camila González Colistro es una joven defensora de los derechos humanos, portavoz, entusiasta y dispuesta a aprender, crecer y adquirir experiencia en el panorama político. Camila González Colistro, a sus 16 años de edad, ha sido coordinadora nacional y vocera de Fridays for Future México, así como su representante oficial durante la COP de Cambio Climático en Madrid del 2019. Actualmente se desempeña como activista climática por los derechos de las mujeres y los adolescentes en Movimiento POP y en Earth Uprising México, contando con la asesoría del doctor Ash Pachauri para continuar con su formación en cambio climático. Como ven, es una joven muy movida y que nos va a dar una conferencia muy interesante sobre el precio de la inyección. Muchas gracias por estar aquí, Camila. Muchas gracias por aceptar la invitación y pues te cedo la palabra. Perfecto, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, es un placer estar aquí. Bueno, ahora como ya han mencionado, en la presentación está un link en el que yo podré responder todas sus preguntas al final de esta presentación. Yo les voy a hablar primero de realmente el precio de la inacción y cómo nosotros, los jóvenes, actuamos en la toma de decisiones y nuestra importancia en la lucha contra la crisis climática. Primero me presento, como ya mencionaron, soy activista. Mi nombre es Camila González Colistro, tengo 16 años y nací y crecí en la Ciudad de México. Actualmente estudio mi segundo año de preparatoria y en mi futuro quiero estudiar ciencias políticas y dedicarme a eso. Voy a empezar con esta frase de Nelson Mandela, que dice: los jóvenes de hoy son los líderes del mañana. Esto es cierto, sin embargo, no lo es completamente. ¿Por qué? Porque los jóvenes no solo somos los líderes del mañana, sino también somos los líderes del presente. Y eso es un cambio de mentalidad que debemos hacer para poder empezar a involucrar a más jóvenes y a más comunidades en la toma de decisiones, en particular en temas que los concierne a ellos. Nuestra voz y voto como jóvenes son valiosos. El decir que solamente cuentas y que tu voz solamente vale y tu voz y tu voto solamente es valioso en el momento en el que cumples 18 años, cuando legalmente puedes hacer estas decisiones, es no completamente cierto, debido a que nuestra voz y voto, aunque no legalmente esté válido, no sea válido, sí tenemos el deber y la responsabilidad de tomar acción en temas que nos conciernen, en temas que nos importan y en temas que creemos es necesario un cambio. Y esa es la importancia del involucramiento de los jóvenes hoy, porque más y más en este mundo globalizado, en el siglo XXI, que también se le conoce como el siglo de la tecnología, empezamos a entender de una manera mucho más clara y de una manera mucho más diversa realmente cómo nos podemos conectar, y esto es gracias a las redes sociales. Es muy difícil que hoy en día te acerques a alguien y no tenga WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, y hay una lista enorme de estas redes sociales. Nos ha permitido entender la importancia del involucramiento no solo de los jóvenes, sino de las mujeres, comunidades y nacionalidades indígenas, de los adultos, y una gran lista además de cómo nosotros afectamos, y está probado, tenemos
hechos y realidades que sí han funcionado y que nosotros tenemos que estar dentro de esa plática. Nos enfrentamos a muchos problemas. Yo hablo desde mi experiencia personal siendo menor de edad, existe una sensación de impotencia y yo lo noto he tenido la oportunidad de hablar con mis amigos, con varios otros jóvenes activistas y la sensación de impotencia de soy joven y no puedo hacer nada es uno de los factores que más se notan en estas últimas generaciones. El hecho de sentirse debajo de alguien más por no tener tanta experiencia o por no tener el suficiente conocimiento no implica que no podamos hacer las cosas, que no podamos actuar y decir lo que creemos es correcto. Otra, la falta de oportunidades. ¿Cuántas veces han buscado algún trabajo, cualquier cosa, y dice edad requerida, 18 años o más? Para mí, ese es de mis mayores retos, porque me limita mi participación en espacios que podemos alzar la voz, que podemos realmente decir lo que sentimos, lo que pensamos, y estamos limitados por la edad. Y en esa misma situación, también en eventos en el que sí podemos asistir, se nos invalida la voz, se nos invalida nuestras opiniones y experiencias por el simple hecho de ser jóvenes, por no tener suficiente experiencia, apenas estás entrando a la prepa, no tienes una carrera. Y me imagino, y estoy segura de esto les ha sucedido a ustedes en muchas ocasiones. Ahora estamos hablando también que a través de la historia los jóvenes han tomado liderazgo. Pero ahora, regresando a las redes sociales, hemos logrado no solamente traer los movimientos sociales y políticos a nivel local y regional, sino que esto se traduce también en movimientos globales, como fue, por ejemplo, Fridays for Future, o también el movimiento feminista. También tenemos, por ejemplo, grandes figuras de liderazgo, como es Malala, Greta, Emma González, y también el despertar de la generación Z que hemos visto estos últimos meses con el movimiento de Black Lives Matter, que no solo se ha transmitido en Estados Unidos, que es el foco, sino también en países como Inglaterra, incluso México, Europa, Asia, Oceanía. Todo esto se ha traducido y se ha adaptado a los diferentes contextos históricos, geográficos y sociales de cada situación. También estamos hablando de una era en la que estamos redefiniendo prioridades. Estamos redefiniendo qué es lo que nos importa, qué es lo que realmente sí, qué es lo que realmente no. Esto ha venido también con el involucramiento de los jóvenes en temas políticos, porque así nosotros, las generaciones que estamos viviendo todas las repercusiones de las decisiones que se toman hoy y que se tomarán en el futuro, estamos empezando a involucrarnos y decir qué es lo que nos importa, qué es lo que queremos, y eso lo hacemos a través del voto, a través de este poder que se nos ha dado, que mucha gente realmente lo ignora, lo deja fuera, que las decisiones que nosotros tomamos es a través del voto y así escogemos nuestros líderes, nuestros representantes, los políticos, etc. Y hablando de liderazgo, yo creo y considero que existen 3 mayores pilares del liderazgo. Existe el empoderamiento, existe la motivación y la representación. Esos 3, para mí, son los pilares del liderazgo. Porque un líder no es aquella persona que solamente pone un ejemplo. Un líder también es quien otras personas pueden proyectarse y representar y sentirse representados. Como lo hemos hablado también en las redes sociales, series, películas, necesitamos representación de mujeres, de personas de color, necesitamos representación de la comunidad LGBTQ+. Entonces, eso es lo que hace un líder, eso es lo que hace el ejemplo y lo que pone las bases para continuar
las luchas, para continuar los movimientos. Y regreso a los ejemplos que di. Greta puso un ejemplo, puso un precedente que nunca se había visto antes, como fue este gran movimiento de crisis climática. Le dio una prioridad al tema de calentamiento global y todos los que vienen a su vez. Además, empoderó a otros jóvenes a hacer lo mismo. Motivó a la gente a continuar su ejemplo y hacerlo en su propio país, en su localidad, en su municipio. Eso para mí es un líder, porque el liderazgo es lo que nos impulsa y estamos hablando de una cadena de gente, una cadena de ideas, de esperanza que lleva de un lado a otro. Y esos dos extremos es un porcentaje de cuántos estamos involucrándonos, cuánta importancia le estamos dando a un tema y qué estamos dispuestos a hacer para solucionarlo. Para comprender un poco de esta cadena de que les estoy hablando, podemos hablar del efecto mariposa. Estoy segura han escuchado el efecto mariposa, o también hay otro que se llama el efecto carro de tren. Ese es el modelo Bronfenbrenner, que explica cómo nosotros y cómo el individuo se desenvuelve en su entorno. Claro, estamos hablando de un modelo que lo explica muy visual, de manera muy visual. Y eso es lo que estamos hablando. Así es como inician los movimientos, así es como inicia el cambio con el individuo. Y no les estoy diciendo de acciones individuales, de voy a cambiar mis focos, voy a dejar de comer carne, me voy a bañar en 5 minutos. Estoy hablando de sentar las bases, sentar el ejemplo y así inspirar a otros para continuar esta cadena, para expandir esta cadena y hacer el cambio que repercuta a nivel de macrosistema, que es, bueno, el último que están viendo en ese momento. El impacto del liderazgo en la sociedad lo podemos representar con este modelo. Podemos representar 1000 otras cosas, pero en particular quiero que se enfoquen en cómo una persona que está liderando, que está haciendo el ejemplo, puede llegar a repercutir a nivel gobierno, a nivel instituciones, a nivel academia. Y así es como realmente logramos un cambio sustancial. Estoy segura han visto los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y si no, esta es los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que sentó la ONU para explicar un camino sostenible para el año 2030. Y la única manera de conseguir los 17 ODS de las Naciones Unidas, así como los acuerdos nacionales e internacionales, y lograr cumplir con los NDCs propuestos previamente, es a través de un cambio sistémico. Por mucho que intentemos hacerlo de manera individual, es imposible llegar a un cambio sustancial, disculpen la redundancia, y que realmente tenga impacto a nivel nacional e internacional, es a través de un cambio sistémico que llegue a las leyes, que llegue a ser propuesto en todos los sistemas educativos, que la educación es uno de los tópicos más esenciales para combatir la crisis climática. Ahora, regresamos a la pregunta, ¿cuál es el papel de las juventudes para combatir la crisis climática? ¿Cuál es el papel de las juventudes para cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible? Yo creo que hay 4. Está la participación. ¿Cómo participamos? Nosotros debemos buscar espacios. No solo esperar a que se nos presenten estas oportunidades, pero realmente ir y buscar, preguntar, ¿puedo hablar? ¿Puedo decir esto? Yo quiero hacerlo. Buscar los espacios. Educarse y estar informados. Tenemos toda la información que queramos a un clic. Solamente basta saber qué estamos buscando.
desarrollar herramientas, desarrollar habilidades como oratoria, debate, análisis y solución de conflictos. Es fundamental que para que en este contexto que se nos tome en serio a los jóvenes, en particular hablando desde mi perspectiva de una joven menor de edad, es esencial ir a estos espacios y participar con ciertas herramientas, con ciertas habilidades que permitan facilitar el que no se nos escuche. En segundo, estoy hablando de diálogo. Después de empezar a participar, después de buscar estos espacios, tenemos que involucrarnos en la discusión y confrontación de ideas. Estar en paneles, estar en mesas redondas, en entrevistas, realmente hacer que nuestra voz se escuche y que retumbe en todas las redes sociales. La tercera, colaboración. Trabajar en un proyecto, ya sea propio o de alguien más. Yo desde que inicié mi camino de activista me di cuenta de la gran gama de oportunidades que existen, de la manera en la que yo puedo apoyar y que la gente me puede apoyar a mí en cualquier proyecto que yo necesite. Buscar activistas, la comunidad de activistas a veces no se ve, creen que somos muy radicales o que somos muy intensos, a veces somos intensos, pero buscar el apoyo de otros activistas que entienden y saben los desafíos y los retos que se enfrentan. Buscar empresas, buscar organizaciones, dar y proponer estos proyectos, ya sea de reducir emisiones de carbono, reducir el impacto ambiental o cualquier cosa, y traerlo a las empresas y a las ONGs. Y finalmente, gobierno. Llevar todos estos proyectos a que sean a nivel gobierno y que realmente impacten hacia adentro de la esfera del modelo Bronfenbrenner. Y la última sería acción. Involucrarse, estar activos en la lucha de lo que ustedes creen correcto, lo que ustedes creen es esencial y es importante que nosotros nos estemos involucrando, que estemos hablando de ello, que saquemos los focos rojos para que la gente preste atención y se concientice de ciertos temas. Y ahora, finalmente, no puedo hacer más que invitarlos a actuar. Salgan y hagan cualquier proyecto. El mínimo y el más mínimo granito de arena vale, porque así se van multiplicando y así seguimos esta cadena de acción, de esperanza, de ideas, que en algún punto va a dar toda la vuelta. Ahora, bueno, les dejo, ahí tienen el link para hacer preguntas y ahora voy a estar respondiendo sus preguntas. Ok. Como menor de edad y aún legalmente dependiente de tus papás, ¿ellos están de acuerdo con lo que haces? ¿Cómo lidias con ellos para poder generar un cambio cuando ellos no lo entienden? Voy a decir que mis papás me han apoyado en todo mi camino. Sin ellos no creo que estaría donde estoy hoy, en particular porque ellos me llevan, ellos me traen, ellos son quienes me permiten ir a cualquier foro, cosas así, porque necesito las firmas. Mis papás a veces no lo entienden, a veces les es difícil entender de que mi prioridad no está en la escuela, como ellos creerían, sino en mi futuro y en hacer un cambio. Pero ellos están de acuerdo, ellos me apoyan, sin importar que sea. Y a veces tomo un poco más de convencerlos, de decirles que necesito hacer esto, tengo que hablar de esto. Pero finalmente, el simple hecho de decirles, quiero hacer un cambio y quiero mejorar no solo donde yo vivo, que es mi planeta, para mí, sino para mis amigos, para mis familias y para las generaciones que vienen. Porque, bueno, sí es una bomba del tiempo que da miedo, y eso creo que es lo que lleva.
Y debo decir, tengo el privilegio de que mis papás me apoyen en todo lo que hago y de que estén conmigo en todo el camino. Ok, nada más voy a bajar por mi cargador. Okay. ¿Cuál fue tu experiencia en la COP el año pasado? ¿Percibiste una buena inclusión de los jóvenes? Debo decir que mi experiencia en la COP fue de las mejores experiencias que tuve, no solo por todo lo que aprendí teórico y práctico, sino por la gente que conocí, los contactos que hice, los amigos que hice, porque sí hubo una inclusión de jóvenes. De hecho, fue la COP en la que tuvimos más representación de jóvenes y de comunidades indígenas, justamente porque estaba todo el auge de Fridays for Future y tuvimos la marcha en Madrid, que fue de las experiencias más enriquecedoras que yo he tenido. Sí hubo una buena inclusión de jóvenes, debo decir que si éramos una gran cantidad, había una activista, Lucy de India, que tiene 8 años, hasta todas las edades que te imaginas. Sí hubo una gran representación, sin embargo, decir que fue la primera COP, que fuimos la COP de los jóvenes, queda mucho por decir de eso. Necesitamos más representación, sin embargo, es un gran paso. ¿Qué opinas de la opresión gubernamental en México respecto a los activistas ambientales o las feministas, por ejemplo? ¿Cuál sería una solución a este problema? Debo decir que el escuchar y el leer noticias de que México es el país número 1 en, primero, feminicidios y segundo, en desapariciones de activistas ambientales, es una realidad dura, es una realidad, pero nunca hay que olvidarse y hay que siempre reconocer el privilegio que uno tiene. Y en esa parte yo obviamente me cuido, al igual que todas las mujeres que han experimentado ese tipo de miedo al caminar en la calle. Creo que ese es uno de los mayores, pues las mayores empujes que yo tengo, es el miedo. Debo decir que tanto miedo como esperanza son los que balancean esa acción, porque tener miedo de no tendré un futuro, primero que nada. Segundo, estoy en peligro. Tercero, soy mujer y el caminar en la calle o simplemente salir de mi casa sin alguien que me acompañe da miedo. Pero también existe el otro lado, que es la esperanza, que es en algún punto, y viendo atrás a toda la historia y a todas las feministas y gente que ha seguido ciertas luchas sociales, cómo han logrado que nosotros estemos en donde estamos hoy significa una luz para continuar, para decir, en un futuro serán ellos quienes luchen por otras cosas diferentes, que evolucionen y se junten con su contexto histórico, pero que nosotros dejamos ese camino para que ellos continuaran. ¿Cuál sería una solución a este problema, hablando más de la parte de opresión gubernamental? Realmente creo que es importante conocer. Y recientemente he tenido el honor y la oportunidad de hablar con varias comunidades y nacionalidades indígenas de toda Latinoamérica. Y una cosa que todos dijeron fue: necesitamos que la gente escuche, que la gente aprenda, porque por mucho que estés apelando a los políticos y a la gente en cargo, habrá veces que te escuchan y habrá veces que no. En ese caso tienes que ir con la gente, tienes que ir con el pueblo y tienes que explicarles para que ellos como masa, como en grupo y en unión, vayan con los políticos para así tener más fuerza. La solución en realidad es votar. Y lo repito y lo repetiré hasta que termine: voten.
esa es la única manera que podemos solucionar problemas como estos. Votar por la gente que nos representa, votar por la gente que no tiene intereses personales en la toma de decisiones, que todo lo que esté haciendo sea para el bien de la gente que representa. Y comunicarse, informarse de lo que está sucediendo, informarse no solo de lo que está sucediendo en nuestro país, sino lo que está sucediendo afuera. Ahora estamos viviendo una situación muy fuerte nosotros aquí en México con los feminicidios, lo están haciendo igual las mujeres en Turquía y mujeres en todo el mundo. Sacar esas historias a la luz, si tienes una plataforma, hablen, utilícenla para hablar de estos temas y empezar a usar esta plática para que se normalice el hacer un cambio. Ok, tenemos más preguntas. ¿Cómo fue tu proceso de concientización y cuáles son tus mayores motivaciones? Como dije, creo que mis dos mayores motivaciones son miedo y esperanza. Esos son lo que me despierta en las mañanas, pero en el mejor de los sentidos, no así de me despierto con miedo, pero sí decir de tengo que hacer un cambio porque las injusticias que uno ve, y hablamos de la crisis climática diciendo, bueno, en mi futuro no voy a tener mi futuro como lo tuvieron mis papás que vivieron en una época en la que se podía salir y no existía el día de contingencia de no salgas, pero no nos damos cuenta y no empezamos a ver este poliedro tan complejo de que la crisis climática y todas estas injusticias que están haciendo por la minoría, en realidad la minoría más rica y con más poder, está afectando hoy en día a las comunidades más vulnerables. Incluso comunidades vulnerables, estoy hablando de las islas, las ciudades costeras, pueblos costeros, pueblos indígenas, la gente que está realmente cuidando y que no ha tenido tanto impacto negativo como lo han hecho esta minoría. Entonces, es estar enojado de porque si la minoría es la minoría más rica y con más poder es quien está dañando nuestro problema, nuestro planeta y nuestra vida diaria, ¿por qué no están siendo responsables de lo que están haciendo? Y nosotros somos quienes estamos pagando ese precio. Y ese realmente también fue mi proceso de concientización, empezar a informarme y darme cuenta de que esto nos está afectando a todos por igual. Y lamentablemente, si no hacemos algo, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Consideras que se debe incluir un derecho a la protección de los impactos del cambio climático o a un medio ambiente sano en la Declaración de los Derechos de los Niños? Creo que no debería ser solamente en los derechos de los niños, creo que esto debería ser a nivel constitucional. Debe haber un cambio porque además es una violación de la Constitución. Porque existe. ¿Qué le recomendarías a los niños y jóvenes que quieren involucrarse en el activismo climático y ambiental? ¿Cómo o por dónde empiezo? Involucrarse es tan fácil como agarrar el celular y empezar a buscar información. Ese es el primer paso. Informarse de lo que está sucediendo y también informarse de las historias de la gente que está al frente de esta lucha. Por ejemplo, yo les doy un gran ejemplo de una activista mexicana, Shille Bastida. Ella es una persona que yo admiro muchísimo. Y conocer sus historias, conocer cómo empezaron ellos, cómo me relaciono yo con ese problema, por qué me afecta a mí también. No tener miedo de hablar. Muchas veces, y regreso al tema de la sensación de impotencia, es bastante común que al estar hablando con un adulto o con una persona mayor que ya tiene un doctorado o una licenciatura, uno se siente intimidado. Y existe esta sensación de no puedo decir nada porque al ser una persona mayor, al ser una autoridad, que es los valores que nos han enseñado desde niños, que respeta a tus mayores,
A veces da miedo hablar y a veces uno se siente que no tiene el derecho de, porque, ay, es que soy joven, yo no estudié eso, no tengo experiencia, pero lanzarse. Un salto de fe y sí se llega al lado, sí se llega a un lugar, no caes simplemente. Únicamente he tenido la oportunidad de ser voluntaria. ¿Cómo puedo iniciar a ser activista? El título de activista no es algo que se gana, no es algo que se estudia, no es algo que un día despiertas y ya me dieron mi título de activista. Con que el ser activista es estar activo. Y ya ser voluntaria, eso ya es ser activista, porque estás siendo activa en temas que te importan, en temas que crees que necesitan cambios. Si quieres involucrarte más, busca activistas, comunícate con ellos, y esto va en todos los aspectos. Buscar a una persona que admires, que en algún punto quieras estar en su lugar, e incluso mejor, y mandarle un mensaje y encontrar estas herramientas, tener una conversación uno a uno de cómo le hiciste tú, cómo puedo ayudar yo, si conoces los contactos, buscar contactos, porque una vez que te comunicas con alguien, te comunicas con 10 más y 10 más y 10 más y tienes una gran red de personas, de activistas, de gente, de gente en academia, expertos que te ayudarán a conectarte en donde quieres y tienes que estar. ¿Cuál es la mejor forma para empoderar a jóvenes y niños y niñas? Ser ejemplo. Solamente voy a decir eso. Y empoderar a los jóvenes y a los niños en particular desde que son niños, en decirles que no tengan miedo de salir a decir que algo está mal. Y esto, por ejemplo, les voy a contar una historia que me sucedió hoy. Estaba en clase de inglés y mi maestro nos pasó un video de un músico que era también un comediante. Y la verdad hizo dos comentarios, un poco racistas. Y en ese momento le dijimos a la maestra, perdón, pero esto no está bien. Entonces, estos microracismos, estos pequeños problemas que a veces incluso los sacamos, decimos, pasa una vez, no pasa nada. Pero realmente estar activos y decir, ¿sabes qué? Yo esto es lo que creo, esto está mal y se va en contra de mis valores. ¿Por qué me voy a quedar callado? Entonces, para empoderar a alguien, ya sea jóvenes o niños, permitirlos hablar. Ahora, en este contexto, espero en algún futuro ya nos tenga que ser el ayuden a los jóvenes a darles esta plataforma, empújenlos un poco a hablar. Por ejemplo, una de las personas que también más admiro se llama Jorge y él creo que es como de mis mentores, es bien intenso, pero me ha empujado mucho a hablar, a buscar estas oportunidades. Entonces, apoyarse en alguien que tenga experiencia y ser el ejemplo para que ellos puedan continuarlo. ¿Qué consejo específico le puedes dar a alguien que busca crear un impacto en los demás como líder para hacer crecer esta cadena de la que hablabas? Posdata, qué admirable que tu edad seas toda una inspiración para las sociedades en un tema de vital importancia. Gracias. Muchísimas gracias. Consejo específico. Yo cuando empecé, les voy a ser muy sincera, fui bien chismosa y creé una cuenta para Fridays for Future que era un poco ilegal. Y de ahí me contactaron. Pero ahora creo que una mejor manera para hacer eso es primero pensar y reflexionar qué es lo que quiero, qué es lo que a mí cuando lo veo me moleste, cuando escucho esta noticia me molesta y digo, ¿por qué no alguien hace algo? Yo un consejo específico sería, busquen a una persona, tenemos ahora todas las redes sociales del mundo, busquen a una persona, manden un mensaje. Oye, quiero hacer esto, ¿tienes algún contacto? E ir buscando. Así, de verdad, ser chismoso, eso es el secreto. Creo que eso es el primer paso.
También con los maestros, busquen a sus maestros, apóyense a sus maestros. A veces yo sé que da miedo sacarle plática al maestro, pero si están ahí para sus alumnos, que utilicen también ese espacio y su experiencia. Únicamente he tenido la oportunidad de ser... esto ya lo hablamos. En tu generación de 2002 para arriba, yo soy de 2003, ¿qué tanto se preocupan por el medio ambiente? ¿Tienen una buena idea de lo que implica la crisis climática, aunque no sea algo a lo que se quieran dedicar? ¿Has notado ante ustedes el fenómeno psicológico de la ansiedad climática? Definitivamente, definitivamente. Hay estudios que lo prueban. Hay un estudio que el 70% de mi generación está consciente de lo que está sucediendo, no a detalles, pero está consciente de que existe una crisis climática y están preocupados porque, a diferencia de las generaciones previas, nosotros ya tenemos un reloj de arena enfrente de nosotros. El simple hecho de abrir el reporte de la IPCC y decir, ¿sabes qué? Una disculpa, pero en 10 años llegaremos al punto de no retorno. Y esto es como yo también hablo bastante, es, yo en 10 años voy a tener 26. Y eso da miedo, sí es una ansiedad climática, porque pensar yo estaré saliendo de la universidad, tal vez empezando a trabajar, y ya habremos llegado al punto de no retorno, cuando esto debió haber sucedido hace más de 50 años. Entonces sí, hay estudios que dicen que sí, mi generación es mucho más consciente de lo que está sucediendo, aunque no quieran dedicarse a ello. Poco a poco se ha puesto más en el sistema educativo, no es lo suficiente, pero sí se entiende que existe el calentamiento global, que los mares están llenos de plástico, y lamentablemente para nosotros eso ya es una realidad. No es así de, podemos decir, creo que también el tema de las redes sociales, creo que me salió un poco, pero el tema de las redes sociales definitivamente ha permitido que esta generación haya sido una de las más informadas, porque somos la primera generación que nacimos con la tecnología a nuestra disposición. Entonces, el tener esta información directa y este pensamiento crítico que hemos desarrollado durante toda nuestra infancia y nuestra adolescencia, que es así de no creas todo lo que veas en internet. Creo que es una de las herramientas más poderosas que tenemos nosotros. Y el fenómeno psicológico de la ansiedad climática también se nota, en particular porque es un tema que la gente, no solo los jóvenes, pero la gente en general decide no abordar porque da miedo. ¿Qué momento marcó tu inicio en el activismo y en qué puntos de esta trayectoria has tenido grandes aprendizajes? Mi inicio en el activismo fue el momento en el que me involucré con Fridays for Future en el comité organizativo. Fui a la primera marcha, fue mi primera marcha, fue la mejor experiencia que tuve de mi vida. Pero la segunda, que ya era parte del comité organizativo, tuve la oportunidad de aprender muchísimo, aprender de cómo funcionan las protestas, seguridad y riesgos, analizar realmente cómo funciona el tema administrativo, cómo hablar. Tuve que aprender a la oratoria y cómo hablar en público. Esa fue, creo que, la entrada a mi carrera de activismo. Más adelante he tenido varias entrevistas. Tuve una con Vice, que fue, creo que, de las más... Fue mi primera entrevista y estaba tan nerviosa, no tenía ni idea qué estaba haciendo, pero de ahí vas aprendiendo, de tus errores se aprende. Es frase de Facebook, de tía de Facebook, pero sí de los errores se aprende, y cada vez que escuchas una entrevista de hace 6 meses, así de ching, qué bueno que ya no digo eso, porque vas aprendiendo, uno va aprendiendo. Pero definitivamente creo que lo que echó a volar mi carrera de activista y que realmente me decidió ser, bueno, en donde me decidí estudiar ciencias políticas, fue la COP, porque aprendí 2 semanas de 15 horas de no parar nunca, estar
en el ambiente, creo que el ambiente también es uno de los mejores aprendizajes porque empiezas a ver la realidad y esta visión interna de lo que realmente sucede. Y bueno, hace unos meses, de hecho justo antes de la cuarentena, tuve la oportunidad de ir a Durango para un foro y ahí es donde conocí a mi mentor que se llama Ash Pachari y él es donde me ha impulsado a hablar en muchos otros lados, a llevar proyectos a escala global. Por ejemplo, ayer del Día Internacional de las Comunidades Indígenas, estamos por sacar un video de unos 15, 16 minutos, que bueno, yo llevo las entrevistas y creo que esos son de lo que más he aprendido. Esos han sido mis 3. Claro, todo el camino también me ha llevado, pero poco a poco se va aprendiendo. ¿De qué manera puedo concientizar a mi familia si ellos tienden a ser consumistas en exceso y a desperdiciar recursos? Regreso al tema del ejemplo. Que cuando te pregunten, y yo lo he vivido, a veces es muy incómodo decir yo soy la única vegetariana en mi familia y decir como es que yo no como. Es un poco difícil ser el ejemplo y explicarles la realidad. Es un proceso que tienen estos hábitos de ser consumistas en exceso, empezar a enseñarles, porque eso perjudica. Incluso a veces hay que apelar a otras cosas que les interesen más, que no sea tanto la crisis climática, por ejemplo, económicamente perjudica a una familia o realmente lo necesitas o no. Entonces es un proceso de aprendizaje, no solo para ti, que vas a tener que enseñarles esto, sino para ellos que tienen que aprender, pero poco a poco irles enseñando qué pueden hacer, cómo pueden cambiar estos pequeños hábitos. Y repito, por ejemplo, si te ven haciendo estas cosas, después en algún punto me decir, yo también lo voy a hacer. Yo te digo que yo empecé con el Zero Waste, eso fue como lo que me llevó al activismo. Y mucha gente se ha acercado a mí y me ha dicho, es que yo quiero hacer eso, porque se ve padre y te ves feliz haciéndolo. Entonces, ejemplo y información. Como profesores, ¿cómo crees que podríamos despertar esta concientización en la mayoría de nuestros estudiantes? Es difícil cuando competimos contra tantos distractores. Sí, yo sé, y lo digo porque a veces yo me sumo a ese equipo de qué flojera estar en esta clase porque son las 7 de la mañana y quiero irme a dormir. Como profesores creo que hay que encontrar la manera de ser un ejemplo para los estudiantes, que encuentren la pasión por cosas que les quieren. Finalmente, para mí creo que eso fue de los mayores aprendizajes que me dejaron mis maestros. Me llevaron a busca más, o sea, ve por más. Y no dejar nadie atrás, porque sí ha pasado, y yo lo he vivido, que siempre es así de, ay, la niña de 10, claro, obviamente, vas a conseguir el mundo. Y a la persona que tiene algunas dificultades, a veces se queda atrás. Entonces, sí tener este sentimiento de comunidad, tener este sentimiento de empoderamiento hacia tus alumnos, que tú mismo seas ejemplo hacia tus alumnos, de platicar con ellos y en verdad inspirarlos a buscar su pasión, que creo que eso fue lo que me llevaron mis maestros. Y claro, tampoco ser tan estrictos cuando buscar una ventana de oportunidad de, oye, quiero ir a una marcha el viernes, ¿puedo? Porque tener ese entendimiento. ¿Qué opinas aquí? ¿Qué opinas de los métodos de educación ambiental que se están llevando hoy en día en México? ¿Consideras que se tienen que poner en acciones proyectos innovadores para cada sector de la población? Con sector me refiero a infancia, juventud, adultos. Sí, definitivamente. Hoy, y lo voy a decir muy sinceramente, lo único que yo aprendí de crisis climática en la escuela fue como en quinto primaria, que era así de gases de efecto invernadero, y en química, que fue hace 2 años, que pues perjudica, pero así es. Definitivamente, tienen que innovarse, porque
no quiero decir que, no quiero decir que es inútil ciertos conocimientos, pero al menos en ciencias podemos llevar la crisis climática y podemos ampliar la crisis climática a que, a que los estudiantes también entiendan un poco más a detalle por qué nos perjudica y por qué perjudica a los demás. Que eso creo que es esencial por ejemplo, en la infancia, que entiendan que existe y esto debe empezar en la infancia, que es una crisis climática. Utilizar el lenguaje correcto también es parte de ello. La juventud, yo sé que a veces dicen nada de los adolescentes que solo quieren estar en la fiesta y en el celular, pero esa es la etapa, y yo que lo estoy viviendo, la etapa en la que pues se puede realmente buscar esa pasión en los jóvenes. ¿Por qué seguirles enseñando de, sí, la crisis climática y los gases de efecto invernadero? Y bueno, siguiente tema. Buscar una manera de que esto sea innovador y que sea interesante, que los llame, que digan, yo quiero hacer algo para ayudar a eso. Yo creo que es esencial dar ejemplos de gente que está haciendo cambios. Greta Thunberg, Malala Yousafzai. Podemos incluso irnos más atrás a todos estos ejemplos de jóvenes y adultos que están llevando movimientos y decir, tú también puedes hacer un cambio. Y bueno, adultos también, lo mismo. Como profesores, ok, eso ya. ¿Qué es inacción? Inacción es redundancia, pero es lo contrario, es el antónimo de acción, de actuar. Es quedarse con los brazos cruzados cuando vemos que algo está sucediendo y podemos hacer algo al respecto, pero decidimos no hacerlo. Ya sea porque no sabíamos que esto estaba mal, porque nos dio flojera, porque era muy difícil ir a ayudarlos. Es muy importante estar activos. Y eso, de eso viene ser activista. No es un título que se da, repito, es estar activos en nuestra sociedad, en nuestra vida diaria y encontrar las cosas que creemos están mal y arreglarlas. Y me parece que eso es todo. Creo que esas son las preguntas que tenemos. Sí, bueno, si tienen alguna más, aún quedan abiertas. Y también, bueno, les dejo aquí mis redes sociales. Me pueden contactar por Instagram, Facebook y Twitter. Yo contesto todos mis mensajes, cualquier cosa que no haya respondido a sus dudas o que quisieran platicar, ahí estoy para ustedes. Gracias. Tu pantalla se ve medio cortada. No se alcanza a ver tus redes. No, a ver. Sí, podrías. A ver, ya está. ¿Ya? Ya. Ay, pues muchísimas gracias, Cami. De verdad estuvo increíble y pues fueron bastantes preguntas, pero muchísimas gracias por contestarlas todas. Y pues la verdad que qué honor que estés aquí y qué admirable tu trabajo. De verdad, creo que vas a llegar muy lejos y que pues ya estás muy lejos de por sí. Y pues imagínate, ¿no? Jamás a mis 16 años me hubiera imaginado ya haber ido a una COP y tener toda la experiencia que tienes. Así que muchas felicidades y pues muchísimas gracias. Creo que inspiraste a muchos jóvenes y personas que te están escuchando aquí. Y pues gracias a ustedes gracias por aceptar la invitación y gracias a los que nos vieron en Facebook. Estuvo increíble, me gustó mucho, casi lloro. Pero sí, muchísimas gracias. Fue un placer y gracias a todos los que escucharon. También, repito, mis redes sociales están abiertas para quien quiera. Vale, pues ya saben, si quieren contactar a Cami, pues ahí están sus redes sociales. Y bueno, nos vemos mañana. Vamos a tener un conversatorio sobre ecofeminismo y un par de charlas sobre el papel de la mujer en la defensa del ambiente y sobre cambio climático.
Y pues van a estar increíbles, la verdad. Estoy muy emocionada y al igual que pues el resto de las charlas de esta semana de acción ambiental y climática. Y pues nos vemos pronto. Muchísimas gracias por estar aquí y por seguir la segunda SAC en línea. Y bueno, hasta pronto.